Al economista Alberto Burneo, a quien a Alberto Acosta Burneo, a quien saludamos esta mañana. Lo tenemos ya en plataforma. Bueno, siempre seguimos su columna y también a través de las redes sociales. Y en la última exposición fue este proyecto de ley, entiendo, en la Asamblea, donde se protege a los seres no vivos. No sé de dónde habrán sacado esa expresión, entiendo que son animales, ¿no? Ramiro, no sé si quieras tú iniciar. Sí, Alberto, ¿cómo te va? Buen día, Ramiro Cepeda te saluda. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Alberto, ¿escuchó ayer al presidente? Sí, lo escuché. ¿Es cosa mía o vive en un país diferente? Bueno, yo creo que hay algunas, es evidente, el gobierno tiene que destacar lo que cree que es positivo y siempre hay cosas positivas. La realidad es que la situación económica es muy compleja todavía. Esa recuperación económica de la que habla, esa es una expectativa. Todavía no estamos viviendo esa recuperación económica. Este año es un año de desaceleración y esa desaceleración todavía no ha acabado, aunque hay ciertos visos que la cosa podría mejorar en algo en el segundo semestre, porque el gobierno ha conseguido un financiamiento fuerte de multilaterales y ese dinero va a ingresar a la economía, va a dinamizar en algo. Va a contener esta caída que estábamos registrando, esta desaceleración. Pero yo creo que es demasiado optimismo hablar de que estamos ya en una recuperación económica, estamos lejos de aquello, estamos todavía en una economía estancada, que probablemente tengamos un mejor semestre que el primero, sí, pero de cualquier manera se trata de una situación muy compleja. Que tengamos un mejor semestre o que tengamos uno menos malo, porque no es lo mismo. Podría ser que mucho más exacto decir uno menos malo. Sí, definitivamente. O sea, va a ser mejor que el anterior, pero el anterior es un punto de partida malo, un punto de partida complicado. Entonces, sí, las cosas deberían mejorar en el segundo semestre, pero si comparamos con años anteriores, estamos todavía lejos de tener una situación realmente que genere oportunidades, que genere bienestar. Todavía el desafío de reactivar la economía está ahí. Y para eso se requiere cambios de fondo, cambios estructurales, que hagan, que incentiven la inversión y que a través de la inversión se impulse el crecimiento económico. Eso todavía está pendiente, eso es una tarea pendiente en el país que se tiene que dar y que ojalá que el gobierno la entienda, que no se contente con decir ya estamos en recuperación. No, todavía la recuperación que puede existir es mínima frente a lo que requiere el país, frente a las necesidades de creación de nuevos empleos y a las necesidades de todos estos jóvenes que se incorporan al mercado laboral y no encuentran oportunidades. Alberto, ¿cómo está la cadena de no pagos que se genera a través del gobierno nacional? Estoy claro de que recibió unos atrasos de parte del gobierno anterior que paró la máquina de los pagos porque simplemente no había plata, simplemente no quiero echarle la culpa a nadie, quiero describir una realidad. Pero ¿cómo está eso? Porque yo sigo sintiendo y sigo escuchando conversaciones de contratistas del sector público que no les pagan y que los atrasos están a la orden del día, lo que genera una desaceleración de la economía, una cadena de no pagos en el sector privado y una restricción del crédito en la banca privada también. Definitivamente es un problema que se mantiene y es el resultado de un Estado que... ¿Dónde está el origen? El origen está en un Estado que creció demasiado durante la bonanza, 2007-2014, se acabó en 2015 la bonanza petrolera y nos quedamos con un Estado muy grande que no podemos sostener. Desde entonces los atrasos son el pan de cada día. Este gobierno heredó importantes atrasos, y no solamente que heredó importantes atrasos, sino que también se van generando nuevos atrasos día tras día. Lo importante del acuerdo con el Fondo Monetario es que al menos en este año va a haber una fuerte inyección de recursos que van a seguir llegando de los multilaterales. Por eso es que esa expectativa de un segundo semestre mejor que mencionaba va asociada precisamente con esa reducción de atrasos. Uno de los objetivos principales del acuerdo con el fondo es reducir atrasos y evitar que estos vuelvan a generarse. Y estos atrasos estamos hablando que son atrasos con los prestadores de salud, prestadores privados de salud, a quienes les deben cantidades gigantescas de dinero, atrasos con la seguridad social y atrasos en general con proveedores del Estado, que todavía el gobierno ha logrado ir reduciendo gradualmente atrasos de años anteriores, pero se han seguido generando atrasos también de este año. Entonces, hasta ahora todavía no se ha corregido el problema de atrasos, como tú bien mencionas.
La expectativa es que con estos nuevos recursos y con el compromiso, porque es una meta, varias metas estructurales con el Fondo Monetario, contemplan la reducción de atrasos. Entonces, en este segundo semestre, la situación de los proveedores del Estado debería ir mejorando gradualmente, si bien los atrasos no van a desaparecer porque la crisis fiscal va a estar lejos de ser solucionada, pero la situación debería ir mejorando y eso es lo que va a permitir darle un poco más de liquidez a la economía, dar un poco más de recursos, suavizar esta cadena de iliquidez que genera el Estado, porque es un comprador compulsivo, pero que al rato de pagar no paga, generando iliquidez en toda la actividad productiva. Las grandes empresas se han quejado de un nuevo reglamento que ha emitido el Servicio de Rentas Internas, modificando las autorretenciones que fueron generadas a través de ley a finales del año pasado. Esto, en buen romance, restringe la capacidad de reinvertir que el sector productivo pueda tener y tiene que ir a anclarse unos casos a la banca privada, pues necesita del flujo para ir generando riqueza y creciendo más, porque la vertiginosidad de los negocios, sobre todo a nivel internacional, así lo demanda. ¿Cómo ves este tipo de recaudaciones anticipadas con expectativas de impuestos a la renta de años anteriores? Eso a mí sí me genera una suerte de conflicto. Estoy pagando antes de ganar. Definitivamente esto de aquí es retirar liquidez. No es un impuesto mínimo, es una liquidez que se retira, se anticipa impuesto a la renta, y eso quita liquidez que se podría usar que se debe usar para capital de trabajo, para inversión. Lo que hace es reducir el crecimiento económico, y eso lo estamos viendo. Parte de este lento crecimiento en este año, del mal desempeño, viene de la mano de estas fuertísimas reformas tributarias aprobadas por el gobierno. 3 reformas, en donde se quita dinero de las empresas a través de la autorretención o la contribución sobre las utilidades. Eso implica menos dinero para invertir en un entorno financiero restrictivo. Estamos con una escasez de ahorro real, las tasas de interés están subiendo, y el gobierno dice, en esas circunstancias, dice, no, parte de su plata que usted tiene ahí para capital de trabajo, para invertir, me la tiene que dar a mí. Anticípeme su impuesto a la renta, el impuesto a la renta que me tiene que pagar el próximo año. Esto de aquí lo único que hace es restringir la capacidad de operación empresarial. Las empresas tienen que buscar endeudarse, si es que consiguen fondos, no todas consiguen fondos, o son costosos porque las tasas de interés están subiendo, el entorno financiero restrictivo. Entonces es una medida absolutamente inconveniente desde una perspectiva de lo que tiene que buscar la economía. ¿Qué tiene que buscar la economía? Generar bienestar a los ciudadanos. La economía no tiene que buscar beneficiar al Estado. Esa no puede ser la prioridad de ningún manejo económico. La política económica tiene que buscar generación de bienestar para los ciudadanos. Y desde esa lógica, todos estos incrementos fuertes impositivos que retiran dinero para que se debería ser usado para producir, para invertir, lo que hace es retirar bienestar a los ciudadanos. Menos opción de crecimiento del empleo, menos opción de generación de ingresos. Yo veo algo en el sistema financiero, y por favor corrígeme si mi apreciación no es la adecuada, Alberto. Yo veo una restricción del crédito a nivel productivo, a nivel de los emprendedores. Veo una cantidad espectacular de requisitos que se han inventado hoy por hoy para hacer más engorroso el trámite de un crédito para el desarrollo. En cambio, veo que están bastante laxos para el crédito de consumo, entiéndase, en las tarjetas de crédito, o te sale en la pantalla de un banco, usted tiene un crédito preaprobado de tanto. Claro, cuando preguntas la tasa de interés te están cobrando esta vida y la otra, y es por lo que tú acabas de decir, el encarecimiento de la captación versus el spread y los costos operativos del banco que esté otorgando el crédito. Pero los bancos también tienen dinero gratis, que es el de los depósitos a la vista, que es un flujo diario que tienen, que también podrían enjugar lo que captan con lo otro para poder morigerar en algo la tasa de interés, que por la relación y la estructura de la economía actual, las tasas pasivas están elevadas. Mire, Ramiro, es un tema, yo creo que ese es un tema fundamental el que tú estás mencionando. Definitivamente hay un problema de que se limita el crédito productivo y se beneficia
y se prioriza el crédito de consumo. ¿Y por qué sucede esto? Por los techos a las tasas de interés. Con mucha miopía, durante el correato se crearon gran cantidad de techos de tasas de interés y se dijo, el crédito productivo hay que priorizarlo, entonces voy a hacer que sea barato, voy a poner el techo más bajo. Todo suena muy lindo, lindas intenciones, lindos objetivos, pero se olvidaron que en una relación, en toda relación comercial, hay una oferta y hay una demanda. Si ponemos el techo tan bajo, un techo muy bajo para el crédito productivo, significa también que la oferta a ese precio va a ser mucho más baja. No solamente es una cuestión de demanda, ellos solo miraban la demanda. Decían, si la tasa es baja, entonces va a haber mucha demanda de crédito productivo, todos van a ser felices, todos van a tener crédito. Así no funciona. Si es que la tasa se fija artificialmente por debajo del valor de mercado, una tasa muy baja, eso termina limitando la oferta de crédito. Y eso es lo que estamos viviendo. En el crédito productivo, con tasas artificialmente bajas, la oferta de crédito es restrictiva, por eso es que no se puede conseguir crédito fácilmente para el sector productivo. En cambio, los techos para consumo los pusieron mucho más altos, porque el correato nuevamente decía, es que consumo quiero desincentivar. Entonces, voy a colocar un techo alto. Nuevamente, pensaba solo en la demanda. Decía, la demanda va a estar restringida si pongo un techo alto. Pero se olvidaba que la oferta, con una tasa más alta, la oferta va a ser mayor. Entonces, eso definitivamente es uno de los efectos perversos de los techos de tasas de interés, es que en el Ecuador el crédito de consumo es extremadamente barato en relación con el crédito productivo. Si analizamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la relación, un crédito de consumo puede costar 20%, pero un crédito productivo te cuesta 4 o 5%. En el Ecuador, la relación entre las dos tasas es mucho más baja. El crédito productivo cuesta el 13, el 14% y el de consumo 17%. Entonces, en términos relativos, el consumo en el Ecuador el crédito de consumo está subsidiado con tasas artificialmente altas, mientras que el crédito productivo tenemos una tasa que debería ser mucho más baja, pero que no puede darse por este esquema perverso de tasas de interés, que beneficia, al final del día termina beneficiando el crédito de consumo y termina perjudicando el crédito productivo. Sí, termina siendo terrible, porque en el consumo estamos incentivando mucho la importación, porque el consumo es para temas suntuarios, refrigerador, incluso la misma salud se paga con estos créditos de consumo, porque los seguros terminan siendo insuficientes. Pero bueno, Alberto, le paso a mi compañero Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Sí, tenía la inquietud antes de entrar al tema al cual usted hizo pública su opinión sobre la ley de proyecto de la Asamblea Nacional que tiene relación con los animales. Mi pregunta previa era, el presidente ayer anunció en este enlace radial un crecimiento del 1%, dijo él. Pues yo he visto, o he analizado, o he revisado, si se quiere, otros informes económicos, donde hablan de un decrecimiento del 1% en el país. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Vamos a crecer en este año? Bueno, las cifras que mencionó el presidente son correctas. Él hablaba de crecimiento en el primer trimestre. Al final del día, y que son datos del Banco Central, al final del día la previsión es cuánto vamos a crecer en el año. El Banco Central habla de un crecimiento de alrededor de un 1%. Así es. El Fondo Monetario Internacional dice un crecimiento de apenas 0,1%. Es decir, prácticamente que no habría crecimiento. Aquí hay algunos factores de incertidumbre, que por eso no podemos decir cuál de los dos tiene la razón. Uno de ellos es qué va a pasar con el Yasuní Tete. ¿Se va a terminar cerrando o no? Eso va a impactar definitivamente en el crecimiento económico. Va a ser un golpe muy fuerte a la economía el cierre del Yasuní Tete, que tiene que darse, según la consulta popular, en agosto de este año. Otro de los factores que está afectando ha sido la crisis energética, los apagones, y a esto se suma toda la incertidumbre relacionada con la producción petrolera. La erosión regresiva en el río Coca ha obligado a paralizar el OCP, ya se reactivó nuevamente, pero tenemos periodos y es probable que haya nuevas paralizaciones, y eso obligó también a su vez a apagar los pozos petroleros temporalmente. Todo esto
implica menos crecimiento económico. Entonces hay algunos factores todos estos factores que pueden repetirse en el futuro, y todo el crecimiento del año va a depender si volvemos a tener apagones en el próximo estiaje, va a depender también de si volvemos a tener interrupciones en la producción petrolera, y va a depender si es que se cierra definitivamente o no el Yasuní TT a partir de agosto, que eso sería un golpe fuertísimo para la economía y para la generación de bienestar en el país. Totalmente de acuerdo, y yo recuerdo en estos momentos que el presidente habló incluso de una moratoria en el tema Yasuní. No sé si de pronto sea un as bajo la manga que lo tenga, no lo sé. A ver, ahora sí, usted se refería a este proyecto de ley en la Asamblea donde ya no se podrán exhibir seres no vivos, en el caso de los cerdos, en el caso de los pollos, en el caso de los cuyes, incluso, que también son ricos. Pero usted habla de que está llegando a una meta o un límite meta que podría ser antihumana. ¿Podría, por favor, explicarnos de qué se trata esto? Sí, bueno, solamente una pequeña observación. Claro. La ley se refiere habla de los animales humanos y no humanos. Esa es la terminología que usa, son los animales humanos, es decir, todos somos animales según esta ley, pero hay animales que son humanos y animales que no son humanos. Ok. Y los congresistas saben del tema, por un acaso. Son expertos en la materia. Yo no dije nada. Me salió del alma, disculpe. Adelante, por favor. El asunto aquí de esta ley animalista, es que esconde un objetivo. Al final del día el problema es que, más allá de esas prohibiciones, sí, prohíbe la exhibición de cuyes, prohíbe la exhibición de hornado, de pollos asados, pollos a la brasa. Todo eso va a ser un delito y tendremos que crear una fuerza de control policíaca para revisar que no exhiban cuyes a la brasa ni hornados en las calles. Pero más allá de eso, hay un tema de fondo aquí en esta ley, y es que esconde un objetivo moral que a primera vista puede ser noble, pero que trae graves problemas, y es el objetivo de la igualdad entre todos los animales, los humanos y los no humanos. Ese es el tema que está detrás. Entonces, todo lo que lleve hacia la igualdad es bueno, que lleva la igualdad entre animales humanos y no humanos es bueno, y todo lo que mantenga la desigualdad como existe en la actualidad entre humanos y animales es malo. Ese es el principio rector, el objetivo moral que está detrás de esta ley, y ese es el objetivo que es problemático, porque al incluir este estándar moral, lo que están haciendo es poniendo igualdad de condiciones, o buscando nivelar las condiciones morales de un ser humano y de un animal. Al final del día, si llevamos al extremo ese principio, podríamos llegar incluso a tener un dilema moral en el que, si tenemos que salvar en una situación extrema a un niño o a un perro, sea perfectamente moral salvar al perro. Ese es el problema de esta ley. Es un tema de fondo, un tema de la política y de la ética que está detrás de esta ley. Entonces, detrás de un lenguaje engañoso, porque ellos nos dicen bienestar animal. Bienestar animal, todo el mundo quiere apoyar el bienestar. ¿Quién está en contra del bienestar animal? Nadie está en contra del bienestar animal. El problema es que es un lenguaje engañoso, porque el bienestar animal no significa evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Eso está muy bien. Todos tenemos que evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Pero esta ley va más allá. Lo que busca esta ley realmente es equiparar moralmente a los animales con los seres humanos. Y eso es una propuesta definitivamente antihumana, es una propuesta destructiva. Y entonces, claro, bajo esa premisa, escuchamos y se presentan todo tipo de barbaridades. Barbaridades que en la práctica, más allá de esta discusión moral o filosófica, en la práctica significa para los ciudadanos un golpe importante. Encarecimiento de la proteína, porque hay una cantidad de restricciones que van a hacer que mucho más barato sea importar alimentos que producirlos. Porque producir en el Ecuador va a ser tremendamente caro. Entonces, la proteína va a ser más cara en un país donde hay mucha desnutrición. Se prohíbe, por ejemplo, comercializar piel animal, cuero. Claro, eso iba a comentar. No se puede comercializar, importar, producir. O sea, el país tiene que dejar de usar cuero. Entonces, ¿qué van a tener que hacer todas esas comunidades que dependen de la producción de cuero? Cotacachi, Quizapincha, Guayaquil. Vamos a tener que empezar a importar productos sintéticos para elaborar zapatos, carteras, chompas. No podemos producir cuero. Prohíbe, por ejemplo, el uso de la lana.
También. La piel animal también es prohibida de usar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importar telas sintéticas, cambiarnos toda la importación de productos sintéticos. Es decir, esta es una ley que va a destruir al aparato productivo ecuatoriano, va a destruir empleo de una manera grave y que además va a afectar a las familias porque va a encarecer los alimentos. Una prohibición muy preocupante, por ejemplo, dice que es prohibido criar aves con líneas genéticas de rápido crecimiento. Es decir, los pollos tienen que ser de lento crecimiento y eso significa que vamos a limitar la capacidad de alimentar a la población, claro. Vamos a encarecer el costo de la proteína. Está muy claro. Yo creo que se están curando en salud de ellos para protegerse, mi querido. Oiga, me quedo saltando una cosa, el tema de la lana y de las pieles y ir a los productos sintéticos en un mundo en que estamos tratando de hacer una reversión del petróleo por otro tipo de energías más saludables. ¿Los sintéticos vienen del petróleo? O corríjame si yo, que soy abogado, pero esto sí creo que lo estudié. No, definitivamente, y eso, por eso es que esta ley es incluso inconsistente con objetivos ecológicos, porque esta ley lo que obliga es a ir hacia todo sintético y es absolutamente inconsistente con la producción nacional, es darle un golpe, un palazo a la producción nacional, porque va a ser muchísimo más barato comprar el producto importado que producirlo localmente. Entonces va a haber un golpe muy importante en el empleo, en el bienestar de la población y en la capacidad de alimentarse de la población, porque todo lo que venga de animales va a ser muchísimo más costoso. Por ejemplo, hay otra prohibición a tener a las gallinas en jaulas. Las gallinas tienen que ser libres. Y entonces significa que la producción de huevos va a tener que recoger huevos en un corral grande, va a tener que lavar los huevos, todo esto va a encarecer el proceso de producción. Entonces, todo lo que están hablando, todos estos mecanismos y estas restricciones que están poniendo, al final del día lo que van a hacer es que todo lo que venga de los animales sea más caro, o incluso, en ciertos casos, es simplemente que sea prohibido. Prohibido usar lana, prohibido usar cuero, y tener que buscar y migrar hacia productos sustitutos, que en la mayoría de los casos no se producen en el país, sino que tienen que ser importados, destruyendo la capacidad de producción del país. No sé por qué me acordé lo que dijo Einstein. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la inteligencia y la estupidez? ¿Cuál? Que la inteligencia tiene límites. Y la estupidez. Alberto, que tengas un buen día. Siempre agradable conversar contigo, ¿ah? Muchísimas gracias, un gusto. Un buen día. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias. Había que ponerle un poco de humor a esto porque si no, andar en